De nuevo nos encontramos en la otra parte de Black Maria. Espero que todo lo visto con anterioridad, si lo han visto, sea de agrado para entender ciertas cosas que tal vez no se han dicho o si se han dicho, se dijeron en un mal dicho. Parece como una alegoría, pero es así. Hoy he preparado algo bastante alegórico. Un escritor que admiro mucho, que no conozco tanto como muchos de ustedes, que soy muy amigo de su hijo, Santiago, a quien siempre quisimos hacer una revista que se llamaba El Cuerpo Espín Enjabonado. Y Álvaro Mutis es como un cuerpo espín enjabonado, porque nadie toma a Álvaro Mutis como una espina de jabón que se puede resbalar. ¿Y por qué lo digo? Siempre he pensado que Álvaro Mutis es un gran marinero de las imágenes. Su Macrol fue llevado al cine por Sergio Cabrera. No en vano, en estos momentos en que estamos, se está realizando un seminario sobre Álvaro Mutis en la China, en donde Sergio Cabrera es embajador. No en vano se han hecho o se hicieron en algún caso muchos documentales sobre Álvaro Mutis. Yo de alguna manera fui productor para un documental sobre Bolívar de Álvaro Mutis que se hizo con Roberto Triana para Arcadia Comunicaciones, que era el nombre de la revista de cine que yo sacaba junto con otros amigos. Francisco Norden también hizo otro documental sobre Álvaro Mutis, de manera que Álvaro Mutis es un personaje con muchas facetas que son de él y que no son de él. Las que no son de él son los documentales de los autores que los han realizado, y las que posiblemente son de él pero no quisieron ser, voy a citar dos particulares que son Ilona llegó con la lluvia, que es la de, ya cité, de Sergio Cabrera, y me iría con una que es más determinante, La mansión de la Araucaima de Carlos Mayor. Pero aparte de eso quisiera hacer una especie de paréntesis obligado respecto a su papel en México, en el cual llegó en los años 50, su trabajo periodístico, su relación con García Márquez, las posibilidades inigualables, así tal vez muchos de ustedes digan que no fue así, de llevar de alguna manera de la mano indirectamente a García Márquez, que a mediados de los años 50 hace tiempo de morir, con Arturo Ripstein, que después hace Papsi mi amor, que es bastante floja en mi criterio y que de alguna manera deambula buscando toda esa relación con toda esa generación naciente y ese cine mexicano joven naciente. Y allí me voy a detener en algo que creo que es muy, muy importante, que es tal vez de los pocos papeles en que actuaba Álvaro Mutis para el cine, que llama En un balcón vacío, de Johnny Ascott, que es un guión de su esposa. Recordemos que Ascott fue exilado español de la guerra, no nació en México, no nació en España. Es un personaje determinante para el cine latinoamericano y para el cine mexicano. ¿En qué sentido? En un balcón vacío es una especie de recopilación de recuerdos, de memoria, donde actúa Álvaro Mutis en un papel pequeño pero muy determinante, donde la esposa de Johnny Ascott recuerda un poco su infancia antes del exilio, y ahí es donde cabe un poco esa conmemoración, no solamente del actor de Mutis, que podría haber pasado desapercibido, sino también la dirección majestuosa de esa película que se hizo en el año 1961 y que fue estrenada años después, En un balcón vacío. Ahora, para la memoria de ustedes, recuerden que Johnny Ascott fue partícipe de todo el nacimiento del ICAI, Instituto Cubano de Arte y Industria Cinematográfica, junto con otro productor mexicano que realizaba noticieros en los principios de la Revolución Cubana. Y a ese personaje un poco desconocido para algunos de ustedes tal vez, tendríamos que citarle que fue a quien Gabriel García Márquez, junto con su esposa, le dedicó su gran novela 100 años de soledad. Johnny Mitchell Ascott, gran director, gran escritor, gran productor. Ahora centrémonos en algo que es determinante no solo para el cine colombiano, sino para el tema que nos evoca hoy, hablando del marinero del cine, que es
es el señor Álvaro Mutis. Y me refiero concretamente a la mansión del Araucay. Para eso voy a leer algo que se ha hecho como una especie ya de mito en torno a la mansión del Araucay, de mis películas favoritas, preferidas. Le dediqué la carátula de una revista que se llamaba Arcadia va al cine, que dirigía, y una entrevista maravillosa a Carlos Mayolo, que lo seguiré queriendo desde el cielo, desde donde esté. En este libro, Carlos Mayolo, un intenso cine de autor, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus autores son Georgina Hernández Samaniego, directora de un festival de cine en México, y Enrique Ortiga Parejo, editores, gran amigo, gran cineasta. A él le debemos muchas cosas en el cine colombiano. Trabajó como actor en Pura Sangre, para que tengan referencia, en la película de Luis Ospina. Fue director del departamento de cine del Museo de Arte Moderno. A él le debemos unas grandes muestras de Griffith con orquesta sinfónica, una gran muestra de Buster Keaton que trajo, y fue de alguna manera, trabajó en el MoMA de Nueva York junto con Erin Basrin como ayudante, de manera que es una persona maravillosa, cineasta, amigo, gran conocedor del cine de vanguardia. A él se debe esa gran muestra de cine experimental norteamericano cuando estaba en Cartagena, el hijo del director, del primer director, Enrique Hijo. Se me pasa en este momento el nombre, me disculpan, pero ahí por primera vez vimos a Jane Sheridan, a una serie de directores norteamericanos que fueron muy importantes en ese momento. Volviendo sobre Carlos Mayolo y sobre este libro que sacó la Universidad de México, la UNAM, que después creo que se sacó en Colombia, hay un texto de Juana Suárez que dice: de casas y haciendas azucareras en el gótico tropical, Carne de tu carne y la mansión de la Araucaima, y trae acotación a Mutis y su relación con Buñuel, y aquí quiero hacer hincapié. Dice: quiero hacer una novela gótica pero en tierra caliente, en pleno trópico, puntos suspensivos. Buñuel me contestó que no se podía, que era una contradicción, ya que la novela gótica para él tendría que suceder en un ambiente gótico. Para mí el mal existe en todas partes, y la novela gótica lo que se propone es el tránsito de los personajes por el mal absoluto. Entonces esta mansión es un lugar donde reside el mal, es el reino del mal, sus paredes no se usan, no se gastan, el tiempo no pasa por allí. Álvaro Mutis sobre la mansión de la Araucaima. Allí habría que hacer dos paréntesis grandes, no solamente de contenido, sino de época, y me referiré al rol que jugó Álvaro Mutis y Luis Buñuel, recién conocidos, y voy a tomar este maravilloso casi diccionario, se llama Luis Buñuel, correspondencia escogida, edición de Joe Evans y Brevio Viejes, editorial Cátedra Imagen, donde está toda su edición, sus cartas, y voy a leer fragmentos de una carta muy interesante de un desconocido Álvaro Mutis, que había llegado en el año 50, 51, 52, si no estoy mal, y empieza a relacionarse con los actores, con los directores, con los escritores, y concretamente Buñuel, cuando hace una película en España que se llama Viridiana. De Álvaro Mutis a Luis Buñuel, fecha de la carta: México, Distrito Federal, 18 de agosto de 1961. No había escrito aún La mansión de la Araucaima, que es de 1973, o sea, han pasado 12 años. Mi querido Luis, he querido escribir sobre la impresión que me ha causado Viridiana, primero por las palabras dichas en medio de la emoción y el entusiasmo de comunes amigos. Puntos suspensivos. Y aquí viene una parte bien interesante del rol que juega Mutis en relación a la cercana amistad que concreta con Luis Buñuel Portolés en relación al concepto de la literatura gótica, que da nacimiento, en términos de lo que dice en esta nota de Juana Suárez, a lo que se llama el gótico tropical. Él dice un relato de tierra gótica, de tierra tropical, un relato gótico de tierra tropical, de clima tropical. Entonces dice, aquí dice exactamente, haciendo alusión, y de sentimientos, paisajes y símbolos que solo en esta forma única hubieran podido hacerse presentes, y ello con la misma eficacia inagotable y viva de un Goya, siempre refiriéndose a Viridiana y al director, a un Goya del episodio de los leones en Don Quijote o El amor de Sanseverina. Por primera vez en el cine
me ha transmitido plenamente la totalidad de un mundo particular y perdurable creado por usted con ese duende que algunos siguen llamando genio. Se despide, dice, un abrazo muy estrecho de su amigo afectísimo Álvaro Mutis, Telerevista Córdoba 48. Este es el texto que escribía en el 61 el señor Álvaro Mutis en relación a Buñuel, y que después, por esas cosas sin fecha, habla de una anécdota de Mutis respecto a Buñuel, que, como decía al comienzo, quiero hacer una novela gótica pero en tierra caliente, en pleno trópico. Entonces se llama Relato gótico de tierra caliente, así lo define La mansión de la Araucaima, que después el grupo de Cali o la gente de Cali o los críticos llaman como el gótico tropical. Y ahí hay una diferencia entre el relato gótico de tierra caliente al gótico tropical. ¿Por qué? El señor Luis Buñuel, cosa que nunca dicen acá, resulta que antes de hacer El perro andaluz, su primer trabajo casi como estudiante salido de las residencias fue hacer la caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe en el año 23, que era una novela gótica, y por eso él defendía lo gótico por encima de toda connotación. Y aquí tengo unas notas. El cinematógrafo relato de Álvaro Mutis sin niebla ni castillos, dice un comentarista del diario El País. Epígrafe de Gilles de Rais, siglo XV, al cual bautizó Georges Bataille como un monstruo esencialmente infantiloide, o la niña como el efecto de la niña que llegó a la mansión, que es la versión de Mayolo. Ese reto famoso nunca hace relación a la famosa Casa Usher de la obra de Poe, sino que se manifiesta, como dije al comienzo, en la Carta Regia Viridiana en el 61, casi 10-15 años antes de esa casa, de manera que esa respuesta que da Buñuel nadie la cita. Cite lo que hace Mutis en relación al relato gótico. Buñuel respondió que era imposible debido a que las novelas góticas tenían una estructura establecida, a lo que Mutis contestaba que el mal existe en todas partes. De allí la introducción de la novela gótica lo que propone es el tránsito de los personajes por el mal absoluto. Y ahí hay otra acotación en relación a lo gótico como literatura y como cine, que de alguna manera no pudieron experimentar el cine norteamericano, concretamente en el nacimiento del sonoro, cuando aparece el cine de terror como Frankenstein, o cuando aparece La momia o aparece Drácula de Stoker. De manera que esa relación de lo gótico tropical, que para darle justificación a la gran obra de Mutis y a la gran película de Mayolo, la cambiaron por el gótico tropical y le asumieron toda la literatura de Andrés Caicedo y ese draculismo y esa forma de sangre que también se vio en Pura Sangre. Entonces, ¿hasta dónde llega lo gótico tropical en la sangre caleña, o en la sangre de Buñuel, o en la memoria de Mutis? Se los dejo a ustedes, queridos espectadores. Gracias.